Cuarto, espero se encuentren bien. Eh, a continuación pues ya les traigo la nueva temática acerca de este cuarto periodo. Esta es la temática que vamos a ver. Y bien chicos, en el tercer periodo pues nosotros nos enfocamos básicamente a todo lo relacionado con las fracciones. En este periodo vamos a enfocarnos en la parte decimal. Y para ello pues tenemos que primero ver la relación que existe entre un decimal y una fracción. Pues para ello pues eso lo vamos a ir conociendo poco a poco. Vamos a ver cómo se relacionan ellas. Bien, entonces pues nosotros empezamos con lo que son los números decimales. Vamos a hablar la relación que hay entre ellos, que son las fracciones y los decimales. Luego ya pues vamos a conocer un poquito más, ya vamos a profundizar un poquito ya en los números decimales, una vez que conozcamos la relación. Luego ya pues para poder operar entre ellos, por ejemplo, poder compararlos, saber cuál decimal es más grande, la aproximación entre ellos, qué tipo de aproximaciones hay y las operaciones entre ellos. Entonces vamos a poder hacer operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división. Una vez terminemos esta parte es corta, pues vamos a enfocarnos en lo que es la ecuación y la inecuación. Esto pues vamos a tratarlo de ver de manera muy sencilla, de lo básico, la parte de la ecuación e inecuación, dando a conocer que la ecuación es una igualdad y la inecuación es una desigualdad. Lo vamos a ver de manera muy sencilla y también pues vamos a conocer un poquito sobre el plano cartesiano. Pues esto ya lo han visto en geometría un poco. Acá vamos a complementarlo un poco, ¿vale? Bien chicos, pues entonces aquí les dejo la temática para que ustedes la trabajen en su cuaderno, la coloquen en cuarto periodo, hagan su dibujo, el que siempre hemos trabajado en clase. Y bien, entonces podemos iniciar con nuestra temática. Ya hago el cambio chicos. Y bien, eh, como les decía, pues chicos, vamos a iniciar viendo las relaciones entre la parte fraccionaria y la parte decimal. Bien, entonces para ello pues resolvamos la primera actividad. Miren lo que me dice: encuentre una fracción equivalente que tenga denominador 10 o 100. ¿Cómo yo puedo, cómo yo puedo encontrar una fracción equivalente? Díganme ustedes, ¿cómo yo la puedo encontrar, por ejemplo, para esta? Que tenga denominador 10. Aquí lo que me están diciendo es amplifique la fracción de tal manera que me quede 10 el denominador. Aquí pues sería muy sencillo, tendría que multiplicar por 2 arriba y 2 abajo. Perdón, sí, por 2 arriba y 2 abajo, entonces 2 por 3 pues que me daría 6. Aquí está. Y 2 por 5 que me daría 10. Aquí está. Sí. Como pueden ver pues la actividad es sencilla, ¿no? También pues se podría encontrar una fracción equivalente con denominador 100, ¿no? Pero este ya tendría un poquito más elaborado, ya tendrían que ver por quién tendrían que multiplicar el 5, ¿no? Por ejemplo, aquí lo tendrían que multiplicar pues por 20 para que 20 arriba y 20 abajo para que me quede denominador 100. Y 20 por 3, pues 20 por 3 es 60. Y 20 por 5 pues es 100. Miren lo que pasó aquí chicos. En esta parte de acá yo pues multipliqué por 20 acá y 20 el numerador, 20 el denominador. O en este caso, como esta ya es equivalente con esta, yo puedo dejar de una vez el denominador 100 acá. ¿Por quién tendría que multiplicar? Por 10 arriba y 10 abajo. Miren, 10 por 6, 60 y 10 por 10 me da 100. O sea que también hubiera obtenido la fracción equivalente que necesitaba para esta directamente de esta, pues, con una multiplicación más sencilla. Miren que acá también se tiene que hacer pues, lo mismo, ¿no? Miren que aquí denominador 10 no se puede dejar, pero sí se puede dejar denominador 20. En esta, aquí les tendría que simplificar para obtener un denominador 100.
pues tendría que ver si se puede simplificar más para obtener un denominador 10. Esta aquí sí tendría que amplificar por 2 arriba y abajo para obtener denominador 100, y para obtener denominador 10 se tendría que simplificar por 5 arriba y 5 abajo. El 78 no se puede dividir por 5 porque termina en 8. Recuerden que los que se dividen entre 5 son los que terminan en 0 o en 5. Por lo tanto, esta solamente se puede dejar con denominador 100. Eso era básicamente pues el primer ejercicio. Nos están recordando la parte de la amplificación. Bien, entonces sigamos con la parte de nuestro caso problema, y dice así: Juan y Lucía son dos ejecutivos que trabajan en una oficina. Observa lo que dice cada uno. Esta semana pude completar un cuarto del informe que nos pidió el gerente. ¿Quién es? Es Lucía. Bueno, no sé quién de las dos. Lucía, me imagino que es ella. Bueno, dice: yo solo he podido avanzar el 0,25 del total del trabajo. Si ven aquí cómo él avanzó el trabajo, lo avanzó en la parte fraccionaria y este lo avanzó en parte decimal. Recordemos que es un número decimal. Bien, miren que este número de aquí pues va a tener su parte entera 1 y este va a tener su parte decimal 75. La parte entera es el número, pues que ya lo he hecho, está antes de la coma, que es 1, y el número que está después de la coma, que es 75. Esta va a ser su parte decimal y esta es su parte entera. Así se conforma un número decimal. Es algo parecido cuando veamos los números mixtos, que tenían su parte entera y su parte fraccionaria. Aquí esta vez pues vamos a conocerla como parte decimal. Voy a colocar otro ejemplo numérico. Por ejemplo, miren este. Miren este número de aquí. Si ustedes recuerdan, cuando se trabajaban bueno, los números normales, este número de aquí se le conocía como unidades. Unidades, decenas y centenas. ¿Correcto? Unidades, decenas, centenas. Estos números de acá, a estos números de acá se les va a conocer como, miren chicos, a este numerito de aquí, al primer número que está después de la coma, se le va a conocer como décima. El segundo número se le va a conocer como centésima y el tercer número se le va a conocer como milésimo. Por ahora pues vamos a trabajar simplemente con estas tres estructuras decimales, y esto pues ya lo vamos a mencionar un poquito más adelante. Por ahora pues quiero que veamos simplemente como la estructura y sigamos relacionando esta parte de acá. Voy a borrar aquí, chicos. A borrar. Bien, entonces recuerdan cuando yo les decía a ustedes que por un ejercicio les iba a dar 5 décimas. Imagínense, si yo les decía que les iba a dar 5 décimas, ¿yo de qué número les estaba hablando? Les estaba hablando de este número, 0,5, porque son solamente 5 décimas. Entonces ya saben cómo se llama el número pues, que yo les daba cuando les preguntaba o era lo que valía un positivo en clase cuando yo les hacía preguntas por positivos. Vean, sigamos viendo la parte de la relación. Bien, entonces nos preguntan con qué número decimal se puede representar la parte del informe que ha realizado Juan, qué fracción del trabajo ha realizado Lucía. Vamos a ver. Entonces veamos lo siguiente. La parte fraccionaria ya la conocemos, es un cuarto. Y ya sabemos que es un entero, lo partimos en 4 pedacitos y tomamos 1. Eso me representa la parte fraccionaria. Veamos la parte decimal. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo convertir un número decimal a fracción? Veamos el número que tenemos aquí. Tenemos el 0,25. Estamos hablando de 0 en la parte entera, 2 décimas y 5
centésimas. El número se lee 0,25. Vamos a ver cómo convertir el número a fraccionario. Entonces, ¿cómo vamos a ver cómo vamos a relacionar la parte decimal con la parte fraccionaria? Bien, entonces veamos, miren lo que hacen. Lo que hacen es simplemente contar cuántos decimales tiene. En este caso el 0,25 tiene dos decimales, por lo tanto se va a hacer lo siguiente: se va a colocar el número 25 en el numerador y acá se va a colocar el 1 y se va a colocar la cantidad de ceros como decimales tenga. ¿Cuántos decimales tenía? 2. Entonces se van a colocar 2 ceros, o sea, va a formar el 100. Recuerden, 1 con la cantidad de ceros que tenga acá, con la cantidad de decimales. Y el número que está acá se deja en el numerador, 25 sobre 100. Resulta que el 25 sobre 100 es el equivalente a fraccionario de este decimal de acá. Y recuerden que esta fracción pues tiene su fracción y esto se puede escribir de esta manera. Si yo simplifico mi fracción, si yo simplifico esta fracción, yo voy a llegar a que esta fracción es un cuarto. ¿Por qué multipliqué? Multiplico por 25 arriba y 25 abajo. 25 por 1 es 25, 25 por 4 es 100. O sea que aquí obtengo mi fracción equivalente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nos devolvemos al problema acá. Vamos a devolvernos al problema acá. Eso quiere decir que si Juan trabajó un cuarto y Lucía trabajó 0,25, eso quiere decir que estamos hablando del mismo avance. Quiere que tanto él como ella completaron lo mismo, porque 0,25 ¿a qué número equivale? Voy a volverlo a escribir aquí. Miren, entonces nosotros decíamos que 0,25 es igual, lo voy a poner a 25 sobre 100. Pero esto a qué es igual? Esto es igual a 1 sobre 4, ¿correcto? Entonces, si esto es igual, entonces eso quiere decir que tanto él como él han avanzado exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué aprendimos con esta problemática? Vimos cómo convertir la parte decimal a la parte fraccionaria, o sea, buscar su equivalente fraccionario. Bien, entonces como ya vimos cómo ver su equivalente fraccionario, pues aquí yo tengo la primera parte, ¿no? Que es cómo ver un número decimal. Bueno, cómo encontrar su fracción equivalente. ¿Listo? Correcto. Entonces tenemos un decimal y encontramos su decimal equivalente. Entonces veamos otra cosa aquí, algo muy importante. Vamos aquí algo que tienen que tener muy en cuenta cuando estamos hablando de números. Cuando estamos hablando de números decimales, bien, entonces nosotros tenemos que ver que cualquier número que nosotros conocemos anteriormente es un número decimal también, solamente que tenían como parte decimal el número 0, o sea que no tenían parte decimal. O sea que si nosotros vemos este 301 aquí, es igual a escribirlo 301,0 con su parte, o sea, mejor dicho, convertimos un número natural a un número decimal, el que básicamente es agregarle el coma 0, y todos los podemos hacer igual. Miren, 344,0, aquí está. Bien, ¿esto para qué? Porque aquí el ejercicio me pide que dice, escriba cada fracción como número decimal. Bueno, entonces yo voy a ver cómo yo puedo hacer eso. Voy a resolver el primero. Yo voy a resolver este aquí. Voy a hacerlo completo. 301,0 lo voy a escribir aquí y acá voy a escribir
el 100. Bien, pues resulta que hacer esta conversión es muy sencilla, porque esta conversión lo que nosotros tenemos que hacer es correr esta coma que está aquí a la izquierda, dependiendo la cantidad de ceros que tenga el denominador. ¿Cuántos ceros tiene el denominador? El denominador tiene 2 ceros, entonces esta coma tenemos que correrla 2 unidades. O sea que la vamos a correr aquí una y aquí 2. O sea que vamos a formar el 3,010. El 3,010, voy a escribirlo más centrado, 3,010, aquí. 3,010 es el equivalente de este número que está aquí, pero miren que este 0 de aquí yo también lo puedo escribir así, 3,01. Lo puedo escribir simplemente de esta manera, puesto que este 0 de aquí no tiene ningún valor, entonces yo lo puedo quitar. Miren que si yo quito este valor de aquí, puedo obtener 3,01. Cada vez que yo tengo un 0 acá, no tiene ningún valor, entonces yo lo puedo eliminar. Incluso miren, ni siquiera la necesidad de colocar el coma 0 aquí. Y si me corría 2 unidades, 1, 2, contando de que la coma está aquí, iba a obtener 3,01 directamente. Miremos este de acá. Tengo que correrme 1, 2, 3 unidades. Si tenemos en cuenta que la coma está aquí y nos corremos, sería 1, 2, 3. Terminamos aquí, miren. Como no hay ningún número por acá, ¿yo qué tengo que hacer? Completarlo con 0. Porque si corro 3 unidades, miren que la coma me va a quedar aquí. Pero la coma, los números que están antes de la coma no están. Como no están, pues yo lo tengo que completar con 0. Miren que va a pasar exactamente de la misma manera. Estos de acá, pues se van a tener que completar. Porque aquí tengo que recorrer ¿cuántas unidades? 1, 2, 3, 4 unidades. Y aquí voy a tener que recorrer 3. Voy a hacer este ejercicio de acá. Y aquí voy a tener que recorrer 1, 2, 3, 4 unidades. Y aquí hay 6. Entonces vamos a ver cómo yo puedo recorrer esto. Bueno, hasta aquí llevamos 4 y son 6. Entonces tendría que correr otra más y otra más, porque son 6. O sea que yo voy a obtener como resultado el 0. Voy a escribirlo completo. Miren, aquí está 0,002309. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que tengo que correrme 6 unidades, ¿no? Entonces aquí ya va 4, 5, 6. Como no están los valores acá, los completo con ceros. Y aquí como quedaría la coma, pues colocaría otro 0 más. Entonces esta es la conversión correcta de este número. Miren que una manera de darse cuenta que el procedimiento fue correcto es devolverse. O sea, en la parte de arriba de esta información nos dicen cómo encontrar el equivalente fraccionario de este decimal de aquí. ¿Cómo lo teníamos que hacer? Teníamos que contar cuántos decimales tenía y colocarlo en el denominador con un 1. Entonces, aquí hace referencia a eso. Veamos. Entonces me decían que yo tenía que correr 344 arriba y acá tenía que colocar el 1 con 3 ceros. Miren, y aquí está su equivalente fraccionario, que es exactamente este de acá. Miren que si también coloco este de aquí, entonces como aquí la coma simplemente la tengo que correr 2 unidades, 1, 2, porque simplemente hay 2 decimales, entonces tendré que colocar 301 y el 1 con 2 ceros en el denominador, y voy a obtener mi fracción aquí. Bien chicos, como pueden ver, pues esta es la temática, pues esta es la relación que existe entre un decimal a una fracción y una fracción a un decimal. Como pueden ver, la conversión es sencilla. Ya vamos a ver, vamos a ir viendo qué tipo de relaciones se pueden ver más adelante. Por ahora simplemente este tipo de conversiones. Entonces voy a borrar la pantalla para mostrarle estos pequeños ejercicios de aquí. Miren, por ahora miren estos de acá, que aquí lo que hay que hacer es lo que yo hice acá, pues
esta parte, que está decimal, ahora lo tengo que convertir a fracción. Acá la fracción era decimal y aquí el decimal a fracción. O sea, estamos haciendo los dos pasos. Estamos tratando de relacionar los dos pasos con este tipo de fracciones que son las más sencillas. Correcto, entonces bueno, aquí pueden practicar con estos ejercicios. Ya saben, chicos, cualquier duda pues me preguntan. Vale, chicos, que estén bien.